Bendito es Dios, santo es el Señor. Porque en la iglesia de hoy en día hay hombres usados con dones. Sí hay dones dentro de la iglesia. Es bíblico y yo creo que muchos de los que están escuchando este video creo que lo han experimentado. Que sí hay dones. El problema es cuando el hombre o la mujer transforma este don en una fuente de dinero. Usted fue a orar por una persona, Dios se manifestó, se glorificó en sanidad o en profecía o en otra cosa, o en una liberación. Le dieron una buena ofrenda, qué buena. Pero resulta que cuando se va acostumbrando a que le estén dando ofrendas y va a otro lugar donde son unas familias muy humildes que sabe que no va a recibir nada, usted ya no quiere ir. Entonces usted ya convirtió el don de Dios en un negocio monetario. Entonces ahí es donde viene el problema. Montón de iglesias hablan de sanidades, hablan de milagros y son tan falsos y tan descarados, sinvergüenzas, como Jesucristo dijo, hipócritas a los fariseos, que hablan de tantos milagros, pero la gente está acostumbrada a estarnos viendo ir todos los días a la iglesia. La gente está acostumbrada a estarnos mirando, ¿verdad? Que vamos, salimos, vamos y salimos, como que es una rutina. Bueno, es una rutina de estar yendo todos los días a la iglesia, pero no sucede nada. La gente está enferma, la gente tiene esto, lo otro, lo otro. Y una gente pasa más, como dicen unos chacosos, que tienen que estar yendo a farmacias, y yendo a clínicas privadas, y yendo a este asunto de centros de salud. E incluso tienen el descaro de decir a estos pastores, algunos, no todos, como no diezman ni ofrenda, ojo, como no diezma ni ofrenda, Satanás le está robando el dinero por otro lado de eso. Ojo, otra falsa manipulación, descarado de este tipo de personas que usan todavía la situación precaria, escasa, para manipular al miembro. Y volviendo al asunto de los dones, son pastores y conforme la Biblia, son el ángel de la iglesia, pero de ángel no tienen nada. Y no estoy hablando tanto del tema de la santidad, del asunto de ser perfectos, porque yo sé que perfecto todavía no hemos alcanzado. Pero un ángel es un mensajero, un ángel es uno que tiene revelación nueva cada día. Un ángel es alguien que está bien dotado en muchas áreas. Pero los pastores de hoy en día, el mayor dote que tienen es estar todos los días en el púlpito, hablándole a la iglesia, hablándole a la iglesia, hablándole a la iglesia, y de ahí no pasan nada. No tienen ni dones como de sanidad, don de milagros, don de profecía, y son el ángel de la iglesia. Y los que son personas que Dios usa, esos son los miembros rebeldes. En la mayoría de iglesias, los miembros rebeldes que son señalados por rebeldes son los que Dios está usando. Lastimosamente, ¿verdad? Aquel pueblo ignorante, desconocedor de la palabra, porque no leen Biblia, se conforman con el mensaje que el pastor enseña, hasta ahí nomás se quedan. Fueron al culto hoy, se cantó el sape sape de siempre, y hasta ahí nomás llegaron. Hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de gente es el que yo he dicho en los mensajes anteriores, que están muertos, están en una tumba. Y mientras Jesús no los levante, los resucite y diga, como dijo el caso de Lázaro, quítenle las vendas y déjenlo ir. Este tipo de gente, por mucho que uno les diga que esto está mal y mal, no lo van a entender porque ellos están idolatrados hacia un pastor. El pastor lo sabe todo, el pastor lo conoce todo, que eso es muy falso. Hoy en día la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, que es una vergüenza cuando se compara a la iglesia pentecostal del del libro de los Hechos, ¿verdad? Que habla el día de Pentecostés. Hoy en día es una vergüenza. Hay iglesias que tienen hasta ese nombre, pues yo no lo miro mal. Pero iglesias con unos nombres bien bonitos, pero no tienen nada de bonito en lo espiritual.
La Iglesia Pentecostal Unida se definió unanimidad. Lo mismo lo dice la misma escritura, Hechos 2:1. Estaban todos juntos unánimes. Hoy en día, ¿verdad? La mayoría de iglesias ni entre ellos mismos se llevan. El miembro se pasó de una iglesia a otra iglesia y ya por eso ya no es bien recibido el miembro. Ya por eso los miembros de la otra iglesia, que se supone que tienen el amor de Dios, ya no le hablan a aquel miembro. ¿Cómo le llama a usted esto? Estamos viviendo en unos tiempos, ¿verdad? Donde cada persona cristiana necesita madurar, necesita entender que no dependemos de hombre, dependemos de Dios. Dependemos del verdadero, que es el origen, la razón por la cual existe todo lo que hay, por la cual nosotros existimos exactamente. Y hoy en día, ¿verdad? Nos enseñaron a nosotros como iglesia ser como mudos, no hablar, ser sordos, no oír, ser ciegos, no mirar. Que todo lo que el pastor haga, que todo lo que una persona le haga a usted, usted se quede completamente ciego, callado, sordo, que no diga nada. La misma Biblia dice, ¿verdad? Cuando dijo Nicodemo, juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye. Tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a defendernos. Nos han enseñado mal y les han enseñado mal. Dudar es pecado. Eso enseña a la gente. O sea, la palabra dudar es lógico, es natural del ser humano que dude. Ahora, estamos hablando de algo que usted sabe que fue Dios que lo hizo, ahí sí es pecado. Pero la palabra todo en general que duda es pecado, eso no es cierto. Si usted tiene duda, analice. ¿Por qué tiene duda? Porque necesita rectificar a exactitud aquello si verdaderamente es genuino o no es genuino. Incluso cuando usted toma una decisión y tiene duda es porque está analizando lo más mejor que salga aquella cosa. Entonces, ¿cómo es posible que digan que la duda es pecado si en ese momento es para bien? Usted está analizando. Hay que analizar las cosas, pero la iglesia se ha acostumbrado que si el pastor dice esto es pecado, esto es pecado. El día de mañana un pastor les puede decir que comer 3 tiempos al día es pecado y así se va a quedar la iglesia. Ah, es pecado, dijo el pastor. Lastimosamente algunos pues están, como decimos, como parásitos en el altar, enseñándole a un pueblo ciego, como un tipo de abeja que hay, que se me escapa el nombre, que se monta encima de la cucaracha, ¿verdad? Y la transforma en un zombie, donde la cucaracha hace lo que aquel tipo de abeja le ordena. Qué asombroso, ¿verdad? Un animalito tener esa capacidad, imagínese el ser humano. Por esa razón Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque en ellos os parece hallar la vida eterna. El que cree en mí, como dicen las escrituras, no el hombre, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está pasando en el pueblo de Dios. Y es necesario que como pueblo de Dios tengamos mucho conocimiento bíblico para que cuando nos toque defendernos, tenemos respaldo bíblico. Porque ahí es donde está el problema. ¿Cuánta gente por falta de conocimiento que la iglesia, Jesucristo, el primogénito de la creación del mundo, preparó a su iglesia, como dice en Efesios 2:1 en adelante, ¿verdad? Que nos bendijo con todo don espiritual y nos preparó de antemano para muchas cosas, para alabanzas y honra de su nombre. Ahí está claro. Y nos hizo subir en lugares celestiales con Cristo Jesús en el mundo espiritual. Nosotros hemos sido tan preparados, tan dotados, pero hemos sido unos cobardes, mediocres, que hemos dejado que el hombre esté encima de nosotros. Como el caso del profeta Samuel. En aquellos tiempos no había ni alcalde, ni rey, ni nada. Pero el pueblo quiso un rey. Dice la escritura, ¿verdad? Y Dios se entristeció porque dijo él, ¿verdad? No me quieren a mí sobre ellos, quieren a un hombre por rey de ellos. Y fue cuando les concedió a Saúl como rey. Desde ahí podemos deducir que el ser humano siempre quiere que un hombre lo esté gobernando. No quiere gobernación de Dios a través de su espíritu. El Espíritu Santo es el que prepara y forma y enseña a la iglesia. Pero el problema que está viendo en la mayoría de los líderes principales es que se han vuelto mercaderos.
Hoy todo tiene que ver con billete. Hoy todo tiene que ver quién es aquella persona. Si usted es un acabado, ahí no van a ir donde usted porque no hay dinero. Lastimosamente este tipo de gente tarde o temprano terminan cayendo, y aquí es donde después muchos se asombran y dicen, pero ¿cómo es posible que Julano de tal que tenía tanta fama? Es que él tenía fama. Fama del mundo, pero no fama de Dios. Fama del mundo, pero no fama de ángeles. Porque incluso, ¿verdad? Sabemos que en el reino de los cielos, sabemos que en el reino del mundo espiritual, los demonios conocen quién es usted y yo. El reino de las tinieblas bien sabe quiénes son los hijos de Dios, bien sabe quiénes son las mujeres de guerra, los hombres de guerra, y quién sabe quiénes son aquellos que solo andan por asunto de dinero. Por ejemplo, por falta de escudriñar las escrituras, por falta de intimidad con Dios. Este es un año de gran bendición para muchos del pueblo de Dios, pero no para todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos profetas salieron por las redes profetizando tantas cosas y hasta la fecha no se cumplió? Porque fue en su emoción, fue porque ellos tienen fama. Es que este profeta es fulano de tal. Y un pueblo ignorante dice, pero es que lo dijo el profeta tal. Usted afirme cuando un profeta le ha dado palabra y que ha visto la veracidad de esa palabra. Pero no de un falsante engañador que lo que busca es fama por las redes y al mismo tiempo buscando dinero, porque si usted registra estas cuentas, ahí dice para sus aportaciones, ¿verdad? Y piden todavía membresía. No es así nomás. Y a veces caemos tan ingenuos que nosotros caemos en ese tipo de trampa. Tan fáciles somos, porque no estamos dependiendo un 100 o el 90% de Dios, sino del hombre. Yo por mi propia cuenta aprendí a depender de Dios, porque cuando tuve necesidades nadie me las cubrió. A mí quien me las terminó cubriendo fue Dios. Este es un año donde muchos sinvergüenzas vividores van a ser expuestos públicamente, y no va a ser por el hombre. Ellos mismos van a salir a la luz, como lo he venido diciendo desde tiempos atrás, y este es otro año que van a salir a la luz otros. Este es un año para muchos cristianos que han estado clamando a Dios, ¿verdad? Pidiendo por dones, por sabiduría, y van a tener respuesta en esa palabra. El don de Dios no es para que usted lo haga comercio, para que lo monetice. El don de Dios es para servicio. Si le dan una ofrenda, bien, y si no le dan, usted está con ese don para un servicio de la obra de Dios. Estas son cosas que no se hablan dentro de las iglesias, porque este tipo de temas genera controversia dentro de una iglesia, incluso para el pastor. Porque los pastores de hoy en día, ¿verdad? No todos, aclaro, han acomodado la escritura a la conveniencia de muchos miembros que tienen, que son unos aportadores en asuntos de dinero, y por eso la acomodan. Para este así, para el otro así, de una manera de no afectar a aquel miembro que les está diezmando. Cuando Jeremías, tenemos el ejemplo bíblico, dice 33, Jeremías, ¿verdad? Cuando dice en ese asunto, cuando Jeremías habla, ¿verdad? En el pasaje de Jeremías, ¿verdad? 33:3 en adelante, que dice, clama a mí, yo te responderé. Si usted analiza, ¿dónde está Jeremías? No está en un lugar agradable. No tenía dinero. Elías no tenía dinero, tuvo que sustentarlo una viuda. Estos grandes hombres de Dios no tener dinero. ¿Y cómo es posible que de hoy en día que los pastores tengan el gran descaro, el gran valor de decir que hoy no tenemos comida, y piden a la congregación, incluso manipulan a la congregación? Y hablan del demonio de Jezabel. Jezabel no era la gran diabólica, la gran mujer malvada por el maquillaje que se untaba, o pintura, lo que haya sido en aquellos tiempos, ¿verdad? Que lo sacaban de la misma tierra. Jezabel era abominable ante los ojos de Dios por las depravaciones y perversidades que tenía en el corazón. Era una mujer astuta, sagaz, manipuladora, usurpadora. Deduzca ahí, un pastor se vuelve un usurpador, un manipulador, ¿verdad? Se vuelve con el espíritu de Jezabel cuando manipula la iglesia. Como un pastor que yo conocí, engañó a toda una congregación para comprar un nuevo equipo cuando el primer equipo que tenían estaba malo.
Cuando yo lo confronté, ¿verdad? ¿Por qué había engañado a la iglesia? Dijo que con la leche ya derramada no se podía hacer nada. Pero no tuvo el valor ni de pedir perdón a la iglesia. Y cuando se van a tomar esas santas cenas, dicen, hermanos, si les he ofendido, perdónenme. Y se toman la santa cena, esa copita. Son tan descarados, tan hipócritas, que yo como persona no les caigo bien a muchos pastores porque les he dicho la verdad en la cara. Hoy en día el pueblo de Dios está enseñado a callar. Y todavía estos pastores dicen estos textos bíblicos. Contra un anciano no admita falsas acusaciones, pero resulta que no lo dicen completo. Y yo les digo a ellos, léalo completo, para que mire cómo dice. Si no, dice, con 2 o 3 testigos. Si usted tiene base para contradecirle a un pastor, lo puede hacer. Eso no es pecado. Eso quien se lo enseñó fue el mismo hombre a usted. A usted Jesucristo lo hizo libre. Y venimos a Cristo para ser libres. Y hasta el mismo cántico, libre, yo soy libre. Hay gente que cantan esos cánticos que son libres, dice. Y cuando van a una iglesia van como que tienen a un pirata, a un hombre malvado, donde no tienen la misma libertad. Donde el pastor puede disponer y el miembro no puede decir nada. Sé que hay que respetar, sí hay que respetar, pero el respeto es igual para todos, porque todos tenemos las mismas necesidades fisiológicas, todos tenemos las mismas estructuras físicamente en el cuerpo. A la misma tumba vamos a ir a parar, gusanos nos van a comer y lo que se va a levantar de este cuerpo humano cuando Cristo venga va a ser un cuerpo inmortal. Y hoy en día todo eso lo ha cambiado la iglesia. Bendito sea Dios, que yo sé que Dios va a levantar todavía en estos tiempos hombres que verdaderamente quieran servir a Dios, que verdaderamente tengan la intención de que si Dios les da dones, es para servir, es para servicio en la obra. A cambio de nada, si les dan bien, si no. Y hay gente que dice, hermano, pero si en este asunto, dicen, ¿cómo vamos a hacer? Dicen. ¿Cómo vamos a hacer cuando vamos a construir algo? ¿Cómo vamos a hacer cuando se va a mover? Bueno, pero es que ahí es la ofrenda. Para eso una iglesia se puede pedir ofrenda y esto es bíblico. Pero no de una manipulación que es legalmente, que a cada que usted recibe un pago usted tiene que estar apartando un diezmo legalmente. Hay tantas cosas que en la iglesia no se pueden hablar porque hay un problema. Si es posible lo pueden terminar agarrando y sacando para afuera. Hay tanta cobardía en el pueblo de Dios. A Zacarías lo mataron en el mismo altar en aquellos tiempos. ¿Por qué lo mataron? Por decir la verdad. A Juan el Bautista lo decapitaron por decir la verdad. Entonces hoy en día el pueblo de Dios es tan descarado, la gran mayoría, no todos, es que están viendo el pecado y no dicen nada. Es que están viendo las injusticias y no dicen nada. Y no se supone que Dios nos llamó a hacer justicia. No se supone que Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. Cuando usted hace justicia, cuando usted actúa con la rectitud, usted está haciendo luz. Pero un apañador de otros sinvergüenza, usted se vuelve cómplice. Hermano, pero la prudencia, sí, hay prudencia. Prudencia no significa que no le va a decir las cosas. Prudencia significa que cuando usted va a buscar un momento propicio para confrontar a esta persona, hacerle ver de las cosas que anda haciendo para que se corrija. Así que usted preocúpese porque Dios lo despierte cada día. Porque Dios lo despierte cada día con nuevos dones. Dones para servir. Qué bonito es ir usted a servir a una persona. Qué bonito es ir usted a un lugar y que sabe que en ese momento le fue útil a aquella persona. No estoy hablando de estas palabras, pero dice la Biblia, hermano, aquel pasaje que también lo usan mucho. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es todo. Cuando la palabra viene producida por el Espíritu Santo, hace un efecto en la persona. Hace un cambio en la persona. Incluso aunque no esté recibiendo respuesta, pero va a recibir un cambio en el espíritu, en el corazón. Y esto solo lo va a entender la persona que ha tenido la experiencia. Pero hoy en día casi la mayoría son falacias. Casi la mayoría solo son por llenar el cupo. Hoy en día necesitamos como iglesia, ahí si usted está en su casa,
que empiece a despertar, que empiece a tener ese deseo de buscar a Dios. Cuando yo empecé en las cosas del Señor, en el 2009, a mí el Señor me dijo en una visión, por cuanto me has despertado, ojo, en términos espirituales, ¿verdad? Porque Dios no está dormido. Por cuanto me has despertado, ya no tendrás parte en el Avalón, me dijo. Y fue cuando yo empecé a experimentar muchas cosas. A mí nadie me las enseñó. Fui yo que empecé a buscar de Dios y fue Dios obrando en mí. Y hasta la fecha sigue obrando en mí. Bendito sea Dios. Hasta la fecha de la edad que tengo nunca he visitado un médico. Porque he visto qué es el poder de Dios. Qué es la mano de Dios. Y hasta la fecha he visto que los que se levantaron contra mí, muchos están muertos. Y no es porque yo tengo que ver en nada. Es la mano de Dios. Dios me lo ha prometido. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero hoy en día el pueblo de Dios, hasta escuchar que un brujo, alguien es brujo, ¡ay! Andan intimidados. El brujo, por muy grande que sea, sabemos que bíblicamente quien mayor es en el mundo de las tinieblas es Satanás. Y Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Estamos bien claros en eso. Bendito es nuestro Dios. Esto es para gente que entienda. Esto es para gente que ha leído Biblia. Esto es para gente que se ha sometido. Pero gente que todavía tiene 30 años, 40 años, 100 años de los tiempos de andamios. Este tipo de gente que todavía no maduró en el Señor. Este tipo de gente, este mensaje lo va a rechazar completamente. ¿Sabe por qué? Porque todavía a ellos no les ha amanecido el Evangelio. Hay gente que son ya fósiles dentro del Evangelio. Y ahí nomás quedaron. Hay gente que se levantó en las cosas de Dios y empezó a manifestarse a Dios. ¿Por qué alguien que tiene tantos años no se manifiesta a Dios y en el nuevo sí? ¿Usted cree que Dios los dones los da a este sí, al otro no? Dios quiere que su pueblo esté preparado en todo. Yo sé que no vamos a tener exactamente el mismo don, pero tenemos dones, la iglesia sí los tenemos. Pero los tenemos escondidos, reservados. Qué bonito es aquel que quiere ser profeta, usado en profecía. Qué bonito es aquel que quiere ser usado de Dios. ¿Sabe usted que todos los hombres en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, los últimos, Juan el Bautista, los apóstoles, este tipo de gente, hasta murieron? Ser un hombre usado de Dios genuinamente, no perfecto, pero genuinamente, que tiene la voluntad para servir a Dios, tiene que estar dispuesto a pasar muchas situaciones difíciles en la vida, ser hasta rechazados por los mismos de la casa, ser rechazados hasta por los mismos de la propia iglesia. Y todavía te enseñan, ¿verdad? Lo contrario, no, es que si no se lleva bien con la familia, dice, desde ahí hay una gran diferencia, dice, que todavía le falta, no se lleva bien con el vecino, dice. Óigame, si la misma Biblia también Jesús dijo que los propios enemigos serían los de tu casa. Yo sé que estoy de acuerdo que hay que estar bien con la familia, hay que tratar de estar bien, pero hay casos en los que usted no puede hacer nada. El vecino. ¿Quién es tu peor enemigo que te puede hacer una mala pasada? Es tu vecino porque te conoce. ¿Cuántas cosas no me han hecho vecinos aquí en mi casa? Yo les sigo hablando, los ignoro, pero yo ya sé que son unos grandes pícaros, sinvergüenzas, puercos. Y aquí estoy. Y cada día le duele un nudo. Porque de tanta basura que han echado en mi casa, siempre la miran seguir avanzando y avanzando como que no hacen nada. Y este tipo de gente siempre pasa mediocre, siempre pasa arruinada y siempre le vienen desgracias. Porque la mano de Dios lo dijo. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esto es para un pueblo de Dios que entienda, que haya tenido experiencias que es servir a Dios. Dios le bendiga.